comunicarnos con nuestros hijos, hay tres formas de comunicarnos. El doctor Eric Berne, un psiquiatra canadiense, dice que la primera se llama transacción complementaria. Cuando en una conversación yo digo algo y la otra persona responde lo que yo espero. Cuando las personas conversan de esa forma, una plática entre un padre y un hijo puede incluso durar horas sin que se corte. Ese es el ejemplo de la conversación, digamos, sana, que esperaríamos que se dieran. Pero hay un segundo tipo de conversación, que es la conversación o transacción cruzada. Cuando yo digo algo y la otra persona me responde con una frase que yo no espero. Por ejemplo, le pregunto a una persona qué horas tiene. Y viene la otra persona y me contesta, ¿y por qué no compra un reloj usted si tanto le preocupa la hora? Entonces, esa respuesta yo no la espero y entonces inmediatamente se provoca una transacción cruzada. Pero la tercera cosa importante, y especialmente en nosotros los latinos, es lo que se llama la comunicación ulterior. Los latinos somos famosos porque usamos ese tipo de comunicación que en el trasfondo tiene como un lema: se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. En ese tipo de comunicación yo le digo a una persona algo, pero bajo de agua le digo otra cosa. Entonces la comunicación ulterior es como una comunicación con doble sentido. Y precisamente ese tipo de comunicación es la que da lugar a este tipo de problemas que se dan entre padres e hijos, en donde, por ejemplo, uno quiere controlar al otro y el otro quiere controlar al otro. Y ese juego, por ejemplo, en los niños es un juego hasta cierto punto común, que le podemos llamar provocación. Entonces, ante el juego provocación, en este caso, pues, que escuchábamos al creador de este programa, Jim Fay, él nos da una serie de recomendaciones. La primera recomendación que nos da es quedarnos callados. ¿Por qué quedarnos callados? Porque si yo me quedo callado, no doy la respuesta que el otro está esperando para continuar con ese juego. Ese tipo de situación es parecida a lo que tengo aquí. Aquí tengo en mis manos un tablero de ajedrez. Entonces, en un tablero de ajedrez, normalmente las blancas hacen el primer movimiento, pero si las negras no responden, no hay partido. Para que el partido entre en la fase de desarrollo, las negras tienen que responder. Entonces, si yo no respondo, me quedo callado, entonces no estoy alimentando ese juego. Pero si yo respondo, el juego puede entrar en maniobras más sutiles en las que al final yo puedo salir enojado, molesto, irritado con mis propios hijos. Entonces la primera recomendación que da Jim Fay es quedarnos callados. Pero luego nos da una segunda recomendación, que si tenemos que hablar, usar cierto tipo de actitud y tono en las palabras. Y él habla de monotonía. Y luego usar ciertas palabras claves. ¿Cuáles fueron algunas de las palabras que él nos recomendó? Vamos a ver si recuerdan, las anotaron por ahí. Algunas de las palabras que él nos recomendó que podíamos usar. Yo sé. Yo sé. Y decirlo de una manera monótona. Yo sé. Entonces, ese tipo de respuesta es un tipo de respuesta que no está alimentando la discusión, sino que es un tipo de respuesta que como no tengo interés en entrar en el juego, peleemos, discutamos, enojémonos, no tengo interés. Otra frase que recomendaba, ¿cuál era? Buen intento. Buen intento. Buen intento. Buen intento. Entonces, en esta primera, digamos, presentación, Jim Fay nos lanza ya algunos tips de cómo parar ese tipo de discusiones estériles, ese tipo de juegos psicológicos. Básicamente, entonces, estamos hablando de un modelo enfocado a crear relaciones, a balancear relaciones, a fortalecer relaciones entre los padres y sus hijos. A continuación tenemos unos visuales que nos van a dar algunas ideas sobre lo que estamos ya aprendiendo y lo que vamos a seguir aprendiendo en esta sesión.
Voy a compartir pantalla aquí. Aquí en esta primera sesión estamos aprendiendo acerca de evitar discusiones sin salida y evitar las luchas de poder también. Preservar relaciones con amor con nuestros hijos, enseñarles cómo tomar buenas decisiones sobre temas importantes y cuidar de nosotros mismos al establecer límites reales. Eso es parte de lo que vamos a aprender. Y tenemos otra que ya se me perdió. Aquí está. El número 2. Continuamos con cómo lograr que nuestros hijos realicen quehaceres sin quejarse, sin necesidad de sobornar. Y como vimos, estas técnicas sirven para niños de cualquier edad, incluso para adultos. Y el enfoque también es, como dijo José, mantener unas relaciones sanas, buenas, divertidas, estar bien, estar tranquilos y divertirnos cuando estamos educando a nuestros hijos, y van a ser muchas más cosas que vamos a aprender. Así es, así es. Vemos entonces que qué tan importante es ponerle fin a las discusiones, a las malas contestaciones, a esas súplicas insistentes de nuestros hijos y lograr mantener ese balance en la relación entre los padres y los hijos. Algunos, ¿sí? Perdón, José, quizás podríamos tocar un poquito acerca de brevemente del entregar el problema a quien le pertenece. Ok. Es una de las cosas que Charles mencionó, ¿verdad? En este caso del niño que hizo el hoyo en la pared, el problema no era del papá porque él no lo hizo, ¿verdad? Sino que era del hijo. Entonces, si ahorita en esta clase no lo podemos entender muy bien cómo darle el problema al niño, lo vamos a repetir en otras clases, pero eso es algo bien importante. Que le demos el problema a quien lo tiene, que no nos adueñemos nosotros de un problema que no nos pertenece, ¿verdad? Y ayudarle al niño a que tome la responsabilidad del problema y a entregárselo con amor y con tranquilidad y a guiarlo en cómo va a resolver ese problema él, porque la enseñanza va a estar ahí, en que tome responsabilidad de sus acciones y que arregle lo que él está causando. Entonces, eso también vamos a aprender, cómo entregarle el problema al hijo y mantener la calma nosotros. Sí, en este programa hay 3 palabras claves como efecto de aplicar este programa de manera efectiva. Y uno de ellos es enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad de acuerdo a su edad. Pero también es enseñarles cómo ser respetuosos. En culturas como aquí en Estados Unidos, muchas veces los padres, para no criar, no formar, no tomar el camino de ir enseñando a los hijos, asumen la actitud de dejar hacer, dejar pasar, y fácilmente los hijos se vuelven malcriados y los padres se vuelven permisivos. Entonces, este modelo combina 2 factores, que es la empatía, el afecto y las consecuencias. Entonces, ese balance entre la empatía y las consecuencias bien manejado es importante, es clave. Es clave para lograr que la crianza por las diversas etapas que pasa el niño sea un proceso donde él aprenda responsabilidad, respeto, y la tercera palabra es resiliencia. Nuestros hijos van a tener problemas en la vida.
Cuando ellos entren a la escuela, probablemente van a enfrentar que los niños mayores van a querer hacerle bullying y cosas por el estilo. Entonces, ellos necesitan aprender no solo a la responsabilidad, sino también aprender a recuperarse, a levantarse pues de situaciones, aprender a tener la fuerza de carácter como para decir alto, para decir no, para recuperarse. Y todo esto entonces tiene que ver con esta dinámica de la que estamos hablando en este momento. Muy bien. ¿Algún comentario? Si no, pasamos al siguiente video que solamente dura 3 minutos. ¿Algún comentario? Aquí Mabel está comentando que le parece muy interesante la estrategia de regresar el problema a los hijos y hacerlos responsables y no tener una reactividad, dice, y baja la reactividad en los padres, no actuar reactivo. Yo quería compartir algo, si puedo. Sí, sí, díganos. Ayer justo estábamos con mis hijas que querían tener una pijamada, y bueno, su cuarto no estaba en condiciones y yo no quería decir, porque a veces llegamos a eso de estar siempre como mandando, como no, y entonces yo le expliqué la situación del tema del sleepover y le digo, ¿cuál te parece a ti que es la mejor solución? Entonces ella me dijo, bueno, tengo que limpiar mi cuarto y que la hagamos acá, porque ellas saben que mucho no me gusta que salgan, ¿no? Entonces le digo, ok, tú lo has visto. Así que ellas fueron y limpiaron su cuarto sin ningún problema y pudieron disfrutar. Y a veces me pasa que muchas veces reacciono y no me salen estas intervenciones inteligentes. Pero a veces parece que estoy como inspirada o cansada de discutir y de estar todo el tiempo diciendo no, o ser la mala, ¿no? Porque también a veces parece que los padres somos los malos porque no se está... Quizá porque no explicamos los motivos. Me ha pasado en otras veces que mis hijas se enojan o algo porque no las dejo, pero yo voy, me siento y les explico por qué es que no dejo hacer cierta cosa. Y me logran entender mi preocupación, mi miedo, mis limitantes, ¿no? Y se les pasa. Así que creo que a veces también como que pensamos que nuestros hijos no nos van a entender. Claro, yo tengo hijas chicas, pero medias grandes también, ¿no? Una tiene 9 y la otra va a cumplir 12. O sea, que pueden razonar. No son tan chiquitos como el ejemplo de 4 años, pero a veces damos por sentado de que los padres mandamos y que los hijos tienen que acatar, así como, porque yo lo digo y se terminó. Pero a veces ellos está bueno el diálogo y que ellos entiendan, como este padre que le dolía que se gastara el dinero, pero obviamente que lo entendió y que al final el niño obviamente nunca más va a olvidar esta experiencia. Está en silencio, José. Sí, gracias. Estamos aprendiendo la importancia de las relaciones. Las relaciones son como el puente, la conexión. Si nosotros no tenemos una conexión con nuestros hijos, cualquier técnica que usemos no va a llevarnos en la dirección que buscamos. En esta lección, una cosa importante que he aprendido es que si yo me callo, entonces como que mi cerebro, en vez de emitir juicios, se dedica a observar. Y cuando yo me callo y observo, me conozco mejor a mí y conozco mejor a mi hijo. A mí me gusta el tema de la estrategia y hace 3000 años un general chino, Sun Tzu, declaró: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas, 100 veces saldrás victorioso. Esa frase la traigo al campo de la crianza y la planteo de esta manera: conócete a ti mismo y conoce a tus hijos. Entonces, enseñar con empatía y consecuencia les dará el regalo de una vida responsable,
respetuosa y resiliente. Entonces, en esta clase de este día, quizás uno de los desafíos importantes es que hagamos un esfuerzo por conocernos mejor a nosotros mismos en nuestra función como padre. Soy digamos, un capataz o soy un líder de mis hijos. Si yo me baso mi crianza en la autoridad que tengo como padre, probablemente voy a estar constantemente buscando consecuencias más grandes, nuevas consecuencias para tratar de controlarlo. Pero si por el contrario yo me enfoco en la relación, una relación empática en la que mis hijos lleguen al punto de amarme, de verme como una persona importante en su vida, entonces ellos con más facilidad van a escucharme y me van a seguir. Recuerden que las relaciones con amor le dan poder a las consecuencias. Y si nosotros hemos estado metidos en la tarea de todos los días estar peleando con nuestros hijos, necesitamos liberarnos de ese juego estresante. Porque para cualquier padre tener que lidiar con sus responsabilidades diversas y además tener que estar lidiando con esas discusiones diarias improductivas y desgastantes, entonces eso es estresante y debilita. Ahora entonces, en esta lección estamos aprendiendo que liberarnos significa entender que las relaciones con amor le dan poder a las consecuencias y que si nosotros podemos aprender a amar a nuestros hijos y actuar con sabiduría a la hora de aplicar consecuencias, entonces nosotros estamos en un proceso de convertirnos no en capataces de nuestros hijos, sino en líderes. Y ellos necesitan a alguien que los guíe, que les muestre el camino, que los prepare para el mundo en el que nosotros actualmente estamos viviendo. Los autores de este modelo, ellos declaran en su libro Ser Padres con Amor y Lógica, declaran que en el pasado ser padre no era tan complicado, porque simplemente lo que nosotros hacíamos era repetir el modelo que hemos aprendido de nuestros padres. Pero los padres actuales se enfrentan con el hecho de que repetir el modelo que aprendieron de sus padres para crear a sus hijos ya no funciona. Porque las cosas han cambiado tanto que ahora necesitamos encontrar como una manera más sabia para lograr ese mismo resultado. Así es que la relación, la empatía y las consecuencias manejados de forma armónica en esta primera lección son como el reto que tenemos que enfocar para estar listos a dar el siguiente paso, que será la segunda lección.